El hombre verdaderamente sabio no solo se conoce a sí mismo, porque es imposible conocerse a sí mismo si es que no conoce a Dios. Por lo tanto, una vez más, el hombre verdaderamente sabio conoce a Dios. Amados, ese es un deber que todo hombre tiene, conocer a Dios. Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Por el camino del mal, no convengas, no. Sus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no seas bienaventurado, como a los tratados serás. Te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no. Sus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no seas bienaventurado, como habrá plantado será.
gracias al Señor. Una ofrenda de aplausos al Rey de Reyes, Señor de señores, Padre y Dios nuestro. Amén. Nosotros bendecimos, exaltamos y adoramos el nombre precioso de nuestro Señor, desde ahora y para siempre. Que tu nombre sea exaltado, Señor, porque tú, Padre Santo, nos has llenado de tanta misericordia, nos has llenado de tanta gracia y de bondad, al reconocer primero, Señor, que nuestras vidas están en tus manos y que tú, Señor, nos has otorgado la salvación de nuestras almas. Gracias, Padre Santo, porque tú has permanecido fiel. Tú siempre has permanecido fiel. Tu palabra es eterna, Señor. Tu nombre será exaltado por la eternidad. Tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana y que cada día nosotros podemos testificar de tu fidelidad, de tu provisión, de tu protección sobre nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta noche queremos una vez más rendir nuestros corazones delante de ti como lo que somos, hijos tuyos, escogidos, amados. Y dándote gracias, Señor, porque lo que nos permite, Señor, entregarte en alabanza y en adoración, todo es para tu honra y para tu gloria. Te exaltamos tan solo a ti, Señor, y te damos gracias por quien tú eres. Invocamos tu santo nombre y una vez más delante de ti nos postramos en adoración. Recibe nuestras vidas y todo lo que nos has permitido hacer en estos días, Señor, en el trabajo, en las actividades que hacemos, como una ofrenda grata delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, damos paso en este momento brevemente a un tiempo de anuncios y queremos una vez más animarlos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestras reuniones dominicales a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Por el momento mantenemos estos dos horarios y les animamos a que ustedes asistan 15 minutos antes de cada reunión. Al momento, en el horario de las 9 de la mañana, tenemos más disponibilidad de espacios. Recuerde, 15 minutos antes de cada reunión están abiertas las puertas del templo para que podamos todos ingresar ordenadamente y así evitar aglomeraciones, seguir cuidándonos en esta época, aunque ya las restricciones han bajado, pero como iglesia, ustedes saben, se nos caracteriza por tener siempre un orden y el poder hacerlo todo de acuerdo a las disposiciones que la pastoral ha entregado a nuestros hermanos ujieres. Así que los esperamos 15 minutos antes para el ingreso y todos puntuales empezar este tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Señor. No se pierda la bendición de congregarse y estar todos juntos en nuestra casa. Realmente es un motivo de gran gozo para todos el poder ver cómo familias que no se estaban congregando por este tema de la pandemia ahora están asistiendo y ver cada vez más personas reunirse y congregarse en este espacio que el Señor nos ha entregado es de gran bendición. En pantalla están dando tan solamente es un pequeño resumen de lo que sucedió el domingo pasado, así que usted no se pierda la bendición de lo que sucederá el próximo domingo. Y si necesita más información de cómo llegar a la iglesia o si necesita más información acerca de escuela dominical con nuestros pequeñitos, por favor no duden en tomar en contacto con nosotros a través de WhatsApp. Usted escriba un mensaje o deje un mensaje de audio a través de WhatsApp. No llame al número que aparece en pantalla, hágalo a través de la aplicación de WhatsApp, ya que esto nos permite poder entregarle a usted la información como ubicación o cualquier otra dato importante que usted necesite conocerlo. Así que, amados hermanos, una vez más, recuerde, los esperamos este día domingo a las 9 de la mañana o a las 11 de la mañana. Y recuerde, tenemos también nuestro parqueadero disponible para todos nosotros al ingreso de la urbanización para que su vehículo esté bien guardado y seguro. Ahora sí, amados hermanos, disponemos nuestro corazón para recibir la enseñanza en esta noche. Oremos. Bendito Padre eterno, amado Señor, una vez más delante de ti, nos presentamos para agradecerte por tu palabra, por este precioso libro, Señor, que tú nos has entregado para poder ser edificados, Señor, a través de tus enseñanzas. Y en esta noche, una vez más, nos ponemos en tus manos como lo que somos, hijos tuyos, pero discípulos tuyos, seguidores de Cristo,
Queremos seguir tus pisadas y queremos, Señor, que se nos conozca como personas que hablamos la verdad del Evangelio, que publicamos, Señor, las buenas nuevas de salvación, con el único objetivo, Señor, de salvar almas para tu gloria. Gracias, Señor, por el estudio de esta noche. Nos disponemos en tus preciosas manos para que hables directamente a nuestros corazones. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, un abrazo de parte de su servidor. Quisiera que tenga su corazón abierto, su mente abierta para poder entender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este tiempo. Y para eso, iglesia, le pido que por favor abra su Biblia en Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos capítulo 11, por favor. 11:33. ¿Cuántos de nosotros necesitamos confiar en Dios? Creo que todos. Pero necesitamos entender quién es ese Dios. Y mire, aquí el apóstol Pablo está declarando y está diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Repita: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amados, el tema de esta noche: confiando en el Dios inescrutable. Vamos a entender. Una vez más, Pablo dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amados, cuando nosotros revisamos, por ejemplo, lo que entendía el gran reformador Juan Calvino, él de hecho introduce en su obra más conocida como la institución de la religión cristiana, él hace esta declaración que me parece que es muy pertinente. Dice: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos. Le repito: la suma de todo lo que nosotros consideramos sabiduría, pero sabiduría sólida, sabiduría verdadera, consiste en 2 puntos. Primero, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios. Segundo, en el conocimiento que debe tener el hombre de sí mismo. Qué lindo. Conocimiento de Dios y conocimiento de sí mismo. El hombre verdaderamente sabio no solo se conoce a sí mismo, porque es imposible conocerse a sí mismo si es que no conoce a Dios. Por lo tanto, una vez más, el hombre verdaderamente sabio conoce a Dios. Amados, ese es un deber que todo hombre tiene, conocer a Dios. Por cuanto Dios se ha revelado en primer lugar a través de su creación, pero también el Señor se ha mostrado, se ha revelado a través de su palabra. Pero sobre todas las cosas, a través de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, dice la palabra. Esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, dice el Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora bien, amados, ¿cuánto podemos conocer a Dios? Te repito, en realidad, ¿cuánto podemos conocer a Dios? ¿Cuán profundo podemos llegar
en el conocimiento de su naturaleza, por ejemplo. ¿Cuán profundo podemos llegar en el conocimiento de su modo de obrar? ¿Cuán profundo podemos llegar en el conocimiento que nosotros tenemos en la forma que Dios piensa, Dios siente, en sus planes, en sus propósitos? Amados, Dios nos ha dado la capacidad de conocerle, pero es imposible para sus criaturas hacerlo de manera total, plena, absoluta. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos limitados. Por más profundo que nos sumerjamos en el conocimiento de Dios, siempre quedará, amados hermanos, debajo de nuestros pies un océano sin límites. Y es parte de nuestra sabiduría como creyentes aceptar con humildad esta limitación para poder vivir en consecuencia a lo que dice la palabra. Como decíamos al principio, el hombre sabio conoce a Dios, pero también se conoce a sí mismo. Y una de las cosas que ese hombre conoce de sí mismo son sus propias limitaciones, sobre todo cuando se trata del conocimiento de Dios. Nuestro Dios, yo quisiera que esto usted lo guarde o lo apunte si es necesario. Nuestro Dios es conocible, pero es inescrutable. Te repito, nuestro Dios es conocible, pero es inescrutable. Y ese es el tema que quisiera tratar con ustedes en esta ocasión. La inescrutabilidad de Dios a la luz de la enseñanza de Pablo. Lo leímos al comenzar este estudio. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Romanos 11:33. De las riquezas de Dios, de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios, tenemos que decir, oh profundidad. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amados, antes de considerar nuestro tema, vamos a ubicar nuestro texto en su contexto. ¿Le parece? La epístola a los romanos es una especie de carta de presentación del apóstol Pablo a una iglesia que no le conocía personalmente. Habían escuchado de Pablo, habían escuchado de aquel que perseguía a la iglesia del Señor, ahora predicaba del Señor, ahora decía ser un apóstol del Señor. Así que no lo conocían personalmente. Es por eso que él deseaba visitar esta iglesia en Roma, pero como no podía hacerlo en ese momento, le escribe este grandioso tratado que explica con todo lujo de detalles el evangelio que predicaba en cada lugar en el que Dios le daba la oportunidad a Pablo de hacerlo. A partir del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 11, versículo 32, del 1 al 11 prácticamente encontramos todos los temas relevantes que componen el Evangelio. Romanos es un libro precioso, amados. Les decía que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 encontramos casi todos los temas relevantes que componen el mensaje del Evangelio. Así que fue la contemplación de este maravilloso plan de salvación lo que movió al apóstol Pablo a exclamar ya en el capítulo 11, versículo 33, después de escribir y de enseñar ese plan de salvación grande, precioso. Llega un momento donde Pablo ya no puede más y declara y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
Cuando Pablo contempla la manera como Dios resuelve el dilema de la salvación de hombres malos, pecadores, testarudos, que merecen ser condenados. Sin embargo, Pablo a estas alturas escribe cómo Dios resuelve este dilema sin pasar por alto la justicia de Dios, porque Dios no deja de ser justo y sin embargo resuelve el dilema de los pecadores. No puede hacer otra cosa que alabar a Dios por su sabiduría, por su conocimiento. Amados, una sabiduría que está muy por encima de nuestra capacidad de comprensión. Y esto no se evidencia únicamente en el Evangelio, que es el asunto particular del que estamos tratando aquí, sino también en todo lo que Dios es y en todo cuanto hace Dios. Esta declaración, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia. Esta declaración, insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos, Señor. Esta es la declaración del versículo que estamos estudiando en esta noche, Romanos 11:33. Y quiero que note que contiene dos aspectos a lo que deseo llamar la atención. En primer lugar, Pablo declara que la sabiduría de Dios es infinita. Tome nota, vamos a avanzar hasta donde el tiempo nos dé. La sabiduría de Dios es infinita. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Amados, es obvio que Pablo está intentando comunicar algo difícil de expresar en un lenguaje ordinario. Qué profundas las riquezas, la sabiduría y la ciencia de Dios. Esta expresión, profundidad de las riquezas, comunica la idea de lo inconcebible, de aquello que está fuera del alcance de nuestra comprensión. La sabiduría y la ciencia de Dios no poseen límites, mis amados. Por eso es que tú tienes que confiar en la sabiduría de Dios, en la ciencia de Dios. Dios todavía no ha terminado con nosotros. Dios sigue tratando en muchas áreas de nuestra vida y Dios todavía está obrando en muchos asuntos de nuestra vida. Y debemos entender entonces que la sabiduría y la ciencia de Dios no poseen límites. Se trata de una sabiduría infinita que descansa en un conocimiento infinito. Una sabiduría infinita que descansa en un conocimiento infinito. Nuestro Dios lo sabe todo, absolutamente todo. Y alguien dice, ¿qué implica? Amados, Dios sabe todo lo que ha sido, Dios sabe todo lo que es y Dios sabe todo lo que será y aún lo que hubiese podido ser en otras circunstancias. Te repito, Dios sabe todo. ¿Qué es ese todo? Todo lo que ha sido en el pasado, todo lo que es, todo lo que es, todo lo que será y aún lo que hubiese podido ser en otras circunstancias. Esto es impresionante, mis amados hermanos. Esa clase de Dios que tenemos, grande, poderoso, sabio. Nosotros podemos ver en la Biblia, por ejemplo, cómo el Señor conocía detalles que para el resto de la humanidad les eran ocultos. Por ejemplo, en el caso de David, en su momento, él sabía dónde David se había escondido con los suyos. Él sabía que los entregarían en manos de Saúl si permanecían en esa ciudad. Y Dios les responde que serían entregados si siguen ahí. Amados hermanos, el Señor declara que si Él hubiese, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, en su conocimiento y en su ciencia, el Señor dice que si Él hubiese hecho en Sodoma
los milagros que se hicieron en Tiro y en Sidón, en Corazín, Bethsaida, Capernaum, los habitantes de aquellas ciudades paganas se habrían convertido. Mire cómo Dios conoce aún lo que hubiese podido suceder y no sucedió. Nuestro Dios conoce todas las posibilidades, todo. Más aún, Él sabe qué hacer con lo que Él sabe. Una persona puede poseer mucho conocimiento y al mismo tiempo carecer por completo de sabiduría. Pueden tener conocimiento y al mismo tiempo carecer de sabiduría. Tener la cabeza llena de teoría, de información y no poder luchar con los problemas prácticos de la vida. Pero nuestro Dios no es así. Él posee conocimiento y a la vez posee sabiduría. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Por lo tanto, nuestro Dios establece las mejores metas y para lograrlas usa los mejores medios. De antemano, Dios conoce todas las eventualidades que surgirán en el camino y por lo tanto hace provisión para llevar su plan hasta su cumplimiento. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Quiero que tomes en cuenta lo siguiente. Nada lo toma por sorpresa, ni nadie puede frustrar sus designios. Y que esto quede claro en la iglesia del Señor. Nada lo toma por sorpresa y nadie puede frustrar sus designios. Es por eso que el salmista declara y dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Salmo 104, 24. Salmo 104, 24. Cuán innumerables son tus obras. ¿Cómo las cuento? Hiciste todas ellas con sabiduría. Estas innumerables obras hizo con sabiduría. Las obras más complejas del intelecto humano vienen a ser un juego de niños cuando se comparan con las obras de Dios. A veces el hombre piensa que ha avanzado mucho, a veces el hombre piensa que no necesita de Dios. El hombre dice: ve, con la tecnología que tenemos y con la que vamos a tener y las cosas que vamos a implementar en el futuro a través de todo lo que vamos descubriendo según ellos, y es Dios quien permite, ¿sí? Es apenas un juego de niños cuando se compara con las obras de Dios. Piensa en el reto que sería para un grupo de ingenieros diseñar una bomba con las siguientes especificaciones. Quiero que pienses en una bomba con las siguientes especificaciones. Una bomba cuya expectativa de vida promedio sea de 75 años. Una bomba que no necesite mantenimiento ni lubricación, con un peso que no exceda los 300 gramos o los 10.5 onzas. Imagínate que el hombre pueda crear una bomba con una capacidad para bombear de 2,000 galones por día o 7,600 litros, con válvulas trabajando de 4,000 a 5,000 veces por hora. Supongo que ya te has de dar cuenta de que estamos hablando del corazón humano, este músculo cardíaco, el cual Dios forma en el cuerpo de cada ser humano cuando se encuentra aún en el vientre de su madre. O considera la complejísima estructura de una célula, una simple célula, una pequeña y minúscula célula, para que podamos entender esta maravilla de la creación. Alguien hizo lo siguiente. Dijo: imaginémonos a una sola célula, agrandándola 1,000 millones de veces,
hasta que tenga 20 kilómetros de diámetro y se parezca a una nave espacial lo suficientemente grande como para cubrir una ciudad como Londres o Nueva York. Imaginémonos, agrandémosle a una célula, una simple célula. Entonces en su superficie veríamos lo que parecería ser millones de portones, de puertas, abriéndose y cerrándose. Una sola célula, millones de compuertas para permitir una continua corriente de materiales entrando y saliendo. Al entrar en una de esas aberturas de las miles que hay, descubriríamos en una sola, pasando por una de esas puertas dentro de una célula agrandada en nuestra imaginación, descubriríamos un mundo de suprema tecnología y complejidad asombrosa. Veríamos interminables pasillos altamente organizados, conductos ramificándose en todas direcciones, alejándose del centro de la célula. Algunos de los conductos dirigiéndose al banco de memoria central en el núcleo de la célula, y a otros semejantes a plantas y unidades procesadoras en una sola célula. Es tan compleja, amados. Oh profundidad de las riquezas y del conocimiento y de la ciencia de Dios. Si haríamos eso, nos asombraríamos por el nivel de control que hay en esta cantidad de elementos en una sola célula. Y nosotros también pudiéramos decir, oh profundidad de la sabiduría y de la riqueza de Dios. Una sola célula se parece a una inmensa factoría, una factoría más grande que una ciudad. Sin embargo, sería radicalmente diferente de las factorías y maquinarias más avanzadas conocidas por el hombre hasta el día de hoy, ya que podría duplicarse completamente en unas pocas horas. Las células se multiplican constantemente. Amados, si todo esto nos resulta asombroso, entonces considera además que hay un número de células aproximadas de 75 trillones, es decir, 75 millones de millones, todas funcionando en perfecta coordinación. Estamos hablando de solo un ser humano. Mira la grandeza de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Debido a esta información que hoy tenemos con respecto a las células, cada una de ellas lleva consigo en el ADN que hay en el núcleo de cada célula, y esto es solo una parte pequeña de una de las creaciones de Dios. Ahora pensemos en todas las cosas que existen y actúan en conjunto bajo el gobierno providencial de Dios. Piensa por un momento, todas las obras de Dios, todo lo que Dios ha hecho, hace y hará para la redención de su pueblo. Entonces entenderemos por qué Pablo exclama sorprendido una vez más, Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Amados, yo quisiera que vayas esta noche a tu cama, cierres tus ojos y le recuerdes a tu alma antes de quedarte dormido que la sabiduría de Dios no tiene límites. Hazlo. Tu alma necesita, tu mente necesita entender esto. La sabiduría de Dios no tiene límites, y una vez que tu alma y tu mente entienda esta verdad, tú podrás transmitir a otros que necesitan conocer esta verdad. La sabiduría de Dios no tiene límites. Hablando de esta creación que tanto nos asombra, Job dice, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Job 26:14. Job capítulo 26, versículo 14. Admiraos, asombrado, mire lo que dice esta palabra. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos,
y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job contempla la creación de Dios y dice: todo esto no es más que el producto del susurro de su voz. Imagínense si Dios hubiese tronado, si Dios hubiese gritado, si este es el susurro nada más, todo lo que vemos en la creación. Eso dice Job. Pero Pablo no se limita a declarar en el texto que la sabiduría de Dios es infinita, sino que da un paso más adelante y declara en segundo lugar que el hombre es incapaz de entender plenamente las actuaciones de Dios, y este es el tema para el siguiente programa. Yo les había dicho 2 puntos importantes, el que vamos a ver. El hombre es incapaz de entender plenamente las actuaciones de Dios. No podemos entender completamente, plenamente cómo Dios obra. Y la primera, que es la que vimos en esta noche, la sabiduría de Dios es infinita. Amado Señor, que tu pueblo pueda abrazar esta palabra y que tengamos la expectativa de lo que tú nos vas a enseñar. Señor, eres tan grande, eres tan poderoso, eres tan sabio, Señor, que nosotros humildemente no vamos a tratar de ir más allá de lo que tú nos has revelado. No vamos a caer en la especulación. Gracias porque tú eres un Dios conocible, pero a la vez eres inescrutable. Bendice a tu iglesia, Señor, que esta noche ellos puedan abrazarse a ese Dios santo, 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 grande, 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 sabio, sabio, sabio. Bendice a tus hijos en Cristo Jesús nuestro Señor. Hemos orado, hemos predicado y guardamos esta palabra. Amén. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.